Mientras mi marido se bañaba, leía un mensaje de texto entre él y mi suegra. Es una inútil, vivo en un infierno, pero me conviene seguir con ella hasta que remodele la casa, le dijo. Y yo no pude contener mi rabia, así que decidí darles una amarga sorpresa. El amanecer se filtraba por la ventana con la delicadeza de una caricia, tiñendo la habitación con un suave tono dorado. La luz iluminaba el rostro de Séfora, quien abrió los ojos lentamente, dejando que la claridad le diera la bienvenida a un nuevo día. Su mirada se posó en el techo por un instante, respirando profundo. Sentía el calor del cuerpo de Emiliano a su lado. Él dormía plácidamente, con la respiración pausada y los ojos cerrados, ajeno al mundo. Séfora sonrió, aunque por dentro algo no se sentía del todo bien. Aquel hormigueo en el pecho, esa sensación de incomodidad que había estado ignorando por semanas, ahora se hacía más fuerte. No quería pensar en ello, no hoy. Se giró con cuidado, evitando despertarlo, y se levantó de la cama. En la cocina, el silencio se interrumpió con el burbujeo de la cafetera. El aroma a café recién hecho llenó la pequeña vivienda alquilada, y Séfora se permitió un momento de tranquilidad. Apoyó las manos en la encimera y cerró los ojos, disfrutando del sonido y el aroma que siempre la reconfortaban. ¿Te levantaste temprano otra vez?, preguntó Emiliano, con la voz todavía áspera por el sueño. Apareció en la puerta de la cocina, rascándose la cabeza y con la camiseta arrugada. Quería adelantarme para que tuvieras el café listo, respondió Séfora sin girarse, sirviendo 2 tazas. Se forzó a sonreír, aunque su rostro no reflejaba del todo la alegría de antes. Emiliano se acercó con pasos lentos, tomó una de las tazas y bebió sin decir nada. Miró por la ventana, sus ojos fijos en algún punto indeterminado. Hoy toca ir por los azulejos, ¿recuerdas?, y dijo Séfora, buscando romper el silencio. Se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina, con la taza entre las manos para calentar sus dedos. Y sí, lo recuerdo, respondió Emiliano con voz seca, sin siquiera mirarla. Séfora sintió el golpe de la indiferencia, pero lo disimuló bien. Bajó la mirada hacia su café, removiéndolo con una cucharita como si fuera lo más interesante del mundo. Ese tipo de respuestas se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Antes, él la miraba a los ojos, sonreía y hasta bromeaba sobre las compras. Ahora, la frialdad era su único idioma. Estuve pensando, dijo Séfora con un poco más de ánimo, ¿qué te parece si elegimos azulejos en tonos azules claros? Creo que podrían darle más luz a la cocina. Emiliano levantó la vista hacia ella, pero su expresión no cambió. Apoyó la taza sobre la mesa con un golpe suave. No me gusta la idea, sentenció sin explicar más. Podríamos verlo juntos, ¿no? Hay otros tonos de azul, quizás alguno que te guste más, insistió Séfora, con el tono conciliador que había aprendido a utilizar para evitar confrontaciones. No me interesa, Séfora. Ya te lo dije, la casa es mía y no voy a gastar dinero en caprichos, respondió con una dureza que no había usado antes. Ella se quedó en silencio. Sintió como el estómago se le encogía y una presión se instalaba en su garganta. No era solo la frase, era el modo en que la había dicho. La casa es mía. 3 palabras que la hicieron sentir ajena, como si no importara todo el dinero, esfuerzo y amor que había puesto en la remodelación de esa casa. ¿Perdón?, preguntó en un susurro, sin poder controlar el temblor en su voz. ¿De lo que oíste? La casa es mía. La heredé de mi padre y eso no va a cambiar. Tú puedes opinar, pero la última palabra la tengo yo. Emiliano la miró fijamente, como si estuviera dispuesto a reafirmar cada una de esas palabras. El silencio que siguió fue insoportable. El aire parecía volverse denso, y Séfora sintió que le faltaba el oxígeno. Sus ojos comenzaron a arder, pero se negó a llorar frente a él. No esta vez, pensó. Tomó aire y se puso de pie lentamente. De acuerdo, dijo sin mirarlo, su voz era firme, pero por dentro, el corazón le latía con fuerza descontrolada. No dijo nada más. Fue a la habitación, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Emiliano no se movió de la cocina. Ni siquiera la miró. ¿A dónde vas?, preguntó al ver que ella tomaba las llaves. Voy a caminar, respondió cortante, con la voz llena de una tensión que ni ella misma entendía. Tú sabrás, dijo Emiliano, y volvió a beber su café.
Ese tú sabrás se quedó flotando en su cabeza mientras caminaba por la calle. Sintió el frío de la mañana en la cara, pero no le importó. Caminó sin rumbo por más de una hora, recordando todas las veces que había cedido, todas las veces que había optado por callar. Cuando regresó a la casa, él ya no estaba. Se había ido, como de costumbre, sin avisar. Lo primero que vio fue el teléfono de Emiliano sobre la mesa de la cocina. Por alguna razón, sus ojos se quedaron fijos en la pantalla apagada. Su respiración se volvió más lenta. Sabía que no debía hacerlo, pero una parte de ella, esa parte herida y cansada, se lo exigía. Caminó hasta la mesa con pasos lentos. Sus ojos se clavaron en la pantalla, y sus dedos comenzaron a moverse por pura inercia. No, no seas tonta, se dijo a sí misma. Pero su mano ya había tomado el teléfono. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Desbloqueó el dispositivo. No había contraseña. Abrió la aplicación de mensajes y ahí estaba. Su nombre apareció en la lista de conversaciones más recientes. Mamá. Sin querer, Séfora abrió la conversación. No había vuelta atrás. Su respiración se cortó en seco al leer el primer mensaje de Doña Guadalupe. Y no discutas con ella, hijo. Resiste. Ya casi está lista la casa. No te conviene hacer un escándalo ahora. Sintió que el suelo se le movía. Le picaban los ojos. Siguió leyendo. No puedo más, mamá. Estoy harto de fingir con ella. Aguanta, Emiliano. Te falta poco. La casa será solo tuya. El teléfono casi se le resbala de las manos. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de pura rabia. Una mezcla de dolor, decepción y furia se acumuló en su pecho. Se apoyó en la encimera, respirando agitada, sin dejar de ver la pantalla. El sonido de una llave girando la cerradura la hizo levantar la mirada. Emiliano estaba de vuelta. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó desde la puerta, cerrando lentamente. Séfora se quedó inmóvil. Su mirada se encontró con la de Emiliano. No había miedo en ella. Ya no. Lo que había en sus ojos era algo distinto, algo que él no había visto antes. ¿De verdad creías que no me daría cuenta?, preguntó ella con la voz más firme que había usado jamás. Emiliano se quedó en silencio, con el rostro tenso. Dio un paso al frente. Y deja mi teléfono, Séfora. No te metas en lo que no te importa. Y no me importa, repitió ella con un tono casi burlón. Claro. No me importa, pero mi dinero sí te importa, ¿verdad? Mi tiempo, mis esfuerzos, mi vida, eso sí te importa. Él se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. Y no te hagas la víctima. Sabías desde el principio que esta casa era mía. Y sí, lo sabía, pero nunca creí que tú serías capaz de usarme para construirla, respondió, lanzándole el teléfono a los pies. Se acabó, Emiliano. Me voy. Emiliano sonrió con burla. ¿Y a dónde crees que vas a ir? No tienes nada, Séfora. Ella se colgó la mochila al hombro y lo miró con una calma desconcertante. Y no te preocupes. Donde voy no hay espacio para traidores. Salió por la puerta sin mirar atrás. Su mundo se desmoronaba, pero no tenía miedo. Esta vez, tenía claro que no estaba sola. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con fuerza en la mente de Séfora, como si un portazo hubiese sellado no solo la entrada de la casa, sino también una etapa completa de su vida. La brisa fría de la calle la golpeó en el rostro, pero no retrocedió. Su mirada se fijó en la acera, sus pasos firmes y constantes. Cada paso que daba era una declaración silenciosa: no volveré. La mochila colgada en su hombro pesaba más por el simbolismo que por su contenido. No llevaba muchas cosas, solo ropa suficiente para unos días. No le importaba. Lo que llevaba en el pecho pesaba más: decepción, rabia, y sobre todo, la certeza de que nunca había conocido al hombre con el que se había casado. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó y vio la pantalla iluminada con el nombre de su padre. ¿Dónde estás, hija?, preguntó con voz preocupada, sin siquiera esperar que ella hablara primero. Camino a la avenida, papá. Necesito un taxi, respondió, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme.
No te muevas, voy por ti, dijo con decisión. Quédate donde haya luz, no me tardo. Y gracias, papá, murmuró, sintiendo como la dureza que había mantenido frente a Emiliano se deshacía en el calor familiar de la voz de su padre. Colgó antes de que su voz se quebrara por completo. Caminó hasta llegar a una esquina iluminada, justo debajo de un viejo poste de luz parpadeante. Sacó su mochila y se sentó sobre ella, abrazándose las rodillas. El aire nocturno le rozaba la piel y le hacía recordar los inviernos en la casa de sus padres. Cerró los ojos y se permitió unos segundos de calma. La imagen de Emiliano apareció de nuevo en su mente, pero esta vez no lo vio con amor. Lo vio como un extraño. Me usaron, pensó. Su mandíbula se tensó mientras miraba el suelo. Me usaron los dos. Recordar los mensajes de doña Guadalupe fue como recibir un segundo golpe. No solo había sido Emiliano, su propia suegra, la mujer que tantas veces la había invitado a comer y la había llamado hija, estaba en la conspiración. El sonido de un motor acercándose la sacó de sus pensamientos. Era el auto de su padre. Las luces delanteras la iluminaron de lleno, y ella se levantó de inmediato. Cuando el auto se detuvo, su padre bajó rápido, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo?, preguntó mientras la abrazaba con fuerza. Estoy bien, papá. Solo quiero irme a casa, respondió mientras cerraba los ojos y se permitía sentir el abrazo cálido y seguro de su padre. Vamos. Aquí ya no tienes nada que hacer, dijo con firmeza, cargando la mochila de su hija y metiéndola en el auto. La puerta del copiloto se cerró con un sonido seco, el ruido perfecto para marcar el fin de algo. El camino de regreso fue silencioso durante varios minutos. Las luces de los postes pasaban de forma intermitente, iluminando el rostro de Séfora, quien miraba por la ventana sin fijarse en nada en particular. Su padre la observaba de reojo. Sabía que algo importante había pasado, pero no quería presionarla. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó con cautela, rompiendo la quietud. Ella siguió mirando por la ventana durante unos segundos más antes de suspirar con fuerza. Y me usó, papá. Los dos. Emiliano y su mamá. Su voz sonó cargada de rabia, pero también de una tristeza profunda. Todo el tiempo me hicieron creer que estábamos construyendo algo juntos. La casa, nuestro futuro, pero nunca fue así. Solo querían mi dinero. Su padre soltó un suspiro largo y pesado, como si el peso de la confesión también recayera sobre sus hombros. Te juro que si ese hombre se atreve a buscarte, no va a reconocer mi cara de la rabia que le voy a dar, dijo con una seriedad que no buscaba ser consuelo, sino una promesa. Séfora lo miró de reojo y soltó una pequeña risa seca. No era alegría, era la ironía de saber que, en medio de todo, su padre siempre estaría allí para protegerla. No te preocupes, papá. Esta vez no va a encontrarme. El resto del camino fue más tranquilo. La tensión en el aire se fue diluyendo poco a poco, aunque cada tanto la mirada de su padre volvía a ella, asegurándose de que su hija seguía bien. Cuando llegaron a la casa familiar, su madre ya estaba esperando en la puerta. Llevaba un suéter tejido sobre los hombros y la mirada ansiosa de una madre que solo se calma cuando tiene a su hija en brazos. Ven acá, mi niña, dijo su madre mientras la abrazaba con fuerza, como si al hacerlo pudiera curar todo lo que le habían hecho. Estoy bien, mamá, respondió Séfora con un nudo en la garganta, sintiéndose niña de nuevo. No, no estás bien, pero lo estarás, respondió su madre mientras le acariciaba la espalda. Te prometo que lo estarás. Esa noche, Séfora se quedó en su antigua habitación. El aroma de las sábanas limpias la hizo sentir segura, pero sus pensamientos no le permitieron dormir. Miró el techo, con los ojos abiertos como dos espejos oscuros que reflejaban todo lo vivido. Los recuerdos de la casa, los días de construcción, el dinero que entregó con amor, la ilusión que tuvo por ver la cocina terminada, todo se fue desvaneciendo como un castillo de arena ante la marea. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero se levantó de la cama. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. La oscuridad era densa, el tipo de oscuridad que no permite ver nada, solo sentir. Y esa sensación la inquietó. Su mente le jugó una mala pasada. De pronto, imaginó a Emiliano parado al otro lado de la calle, mirándola fijamente, como si pudiera seguirla hasta allí. No va a venir, se dijo a sí misma, respirando profundo. Pero aún así,
corrió la cortina y la cerró con fuerza. Al día siguiente, se sentó con su padre en la mesa de la cocina. Él le sirvió café mientras ella revisaba su teléfono. Decenas de mensajes de Emiliano aparecían uno tras otro. Podemos hablar, no seas exagerada, sé que estás en casa de tus padres, si no vuelves, habrá consecuencias. ¿Qué pasa?, preguntó su padre, notando el cambio en la expresión de Séfora. Emiliano no deja de escribir, respondió sin dejar de mirar la pantalla. Luego soltó el teléfono con un suspiro pesado. Lo voy a bloquear. Hazlo, dijo su padre con tono firme. No le debes nada a ese hombre. Ella hizo exactamente eso. Tocó la pantalla unas cuantas veces y lo bloqueó. Sentir el control sobre la situación fue un alivio. Ya no recibiría más mensajes de él. Hija, creo que deberíamos hablar con Joaquín, el abogado. Él puede ayudarte a recuperar el dinero que invertiste en esa casa, dijo su padre con una mirada seria. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó con cierta duda. Y claro que puedes. No importa de quién sea la casa. Tú tienes pruebas de cada centavo que pusiste ahí, respondió él mientras la miraba con orgullo. Ya no es momento de ser buena, hija. Es momento de ser justa. Séfora lo miró y asintió. Era la primera vez que sentía que tenía el control de algo. Ese día, tomó la decisión de pelear, pero no por venganza, sino por dignidad. El teléfono de la casa sonó. Su madre lo contestó, pero su rostro se endureció de inmediato. ¿Quién es?, preguntó su padre con la ceja levantada. La madre colgó sin decir nada. Se giró hacia ellos, con la mirada tensa. Era él. Séfora sintió el frío en la piel. ¿Qué dijo?, preguntó con voz contenida. Que va a venir a buscarte. El silencio llenó la habitación. Séfora respiró hondo y miró a sus padres con una expresión que no habían visto antes. Que venga, dijo, con la voz firme como una piedra. Esta vez no me va a encontrar sola. El silencio en la casa de los padres de Séfora era tan denso que cada pequeño sonido se sentía amplificado. El tic-tac del reloj de pared marcaba el ritmo de la tensión. Su madre se quedó de pie junto al teléfono, mirándolo como si pudiera volver a sonar en cualquier momento. Su padre cruzó los brazos con una expresión de absoluta concentración, como si ya estuviera planeando el siguiente paso. Séfora estaba sentada en la mesa de la cocina, con los dedos entrelazados sobre la frente y la mirada fija en el suelo. Su mente daba vueltas en círculos. La voz de Emiliano resonaba en su cabeza: si no vuelves, habrá consecuencias. No era la primera vez que Emiliano hablaba con esa arrogancia y manipulación, pero esta vez sonaba distinto. Tranquila, hija, dijo su padre, sin dejar de mirarla. No va a atreverse a venir hasta aquí. Y no está acostumbrado a perder, papá, respondió ella, levantando la mirada hacia él. Siempre se aseguró de tener el control. Y ahora que ya no lo tiene, va a intentar recuperarlo de cualquier forma. Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. La calidez del gesto le devolvió algo de calma, pero el miedo seguía ahí, como un latido insistente. Si se atreve a aparecer, yo mismo me encargo de él, dijo su padre, con el tono de voz que usaba cuando no había espacio para las dudas. No quiero que nadie salga lastimado, papá. Ni tú, ni mamá, ni yo, respondió Séfora, apretando los labios. A veces, hija, no se trata de querer o no querer. Se trata de estar listos, dijo él mientras se servía una taza de café, aunque ni siquiera la bebió. Solo la sostuvo entre las manos, como si le diera algo a lo que aferrarse. Las horas pasaron lentas, cada minuto parecía más largo que el anterior. Séfora intentó distraerse con la televisión, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Emiliano apareciendo en la puerta. No podía olvidar la forma en que la miró el día que se fue. No había tristeza en sus ojos, no había ruego. Solo había furia contenida. En algún momento, su madre se sentó junto a ella en el sofá. Sé que esto no es fácil, hija, pero ya diste el paso más difícil, dijo mientras la miraba de reojo. Ahora solo tienes que mantenerte firme. Que lo sé, mamá, respondió Séfora, abrazando sus rodillas. Pero él nunca se queda quieto. Siempre encuentra una forma de hacer que las cosas giren a su favor. Esta vez no. Esta vez no está sola, dijo su madre con una firmeza que Séfora no recordaba haber visto antes en ella.
El ruido de un motor acercándose hizo que las tres miradas se dirigieran a la ventana. No era común que alguien llegara a esa hora. El auto se detuvo justo frente a la casa. El corazón de Séfora comenzó a latir más rápido. No podía ver bien desde dónde estaba, pero reconoció el sonido del motor. Lo había escuchado tantas veces que era imposible no saberlo. «Es Emiliano», susurró con la voz tensa. El padre de Séfora se puso de pie de inmediato y caminó hacia la ventana con pasos decididos. Corrió la cortina apenas lo necesario para ver el auto estacionado. «Gessel», confirmó con un tono de advertencia. «No se ha bajado, pero ahí está». La madre de Séfora la miró con preocupación. «No va a entrar», dijo la madre, pero su voz tenía un dejo de duda. «No puede entrar», afirmó Séfora, aunque su propio nerviosismo la traicionaba. El auto se quedó allí, inmóvil, con las luces encendidas. Era como si Emiliano supiera que su sola presencia era suficiente para desestabilizarlos. El brillo de los faros iluminaba la calle y proyectaba sombras alargadas en la pared de la sala. El reloj de la pared marcó otro minuto. Y otro. Y otro. De repente, las luces delanteras se apagaron. La oscuridad llenó la calle. «¿Qué está haciendo?», preguntó la madre, acercándose lentamente a la ventana. «Quiere que lo miremos, que estemos atentos a él», respondió el padre, con la voz grave. «No le den el gusto». Séfora apretó las manos con fuerza, sintiendo como la ansiedad se deslizaba por todo su cuerpo. Sabía que Emiliano no era impulsivo, siempre había sido calculador. Si estaba allí, había un propósito. El sonido de la puerta del auto abriéndose hizo que su cuerpo se tensara. Sintió una corriente fría recorrerle la espalda. «No voy a dejar que entre», dijo su padre mientras caminaba hacia la puerta principal. «No salgas, papá», pidió Séfora, poniéndose de pie de golpe. «No le des lo que quiere. Él quiere provocarte». El padre la miró durante unos segundos. Sabía que tenía razón. Emiliano no era estúpido, pero tampoco era invencible. El sonido de pasos acercándose a la puerta principal fue el siguiente golpe. 3 golpes secos en la madera hicieron eco en la casa. Todos se miraron. Nadie se movió. «Sé que están ahí», dijo Emiliano desde el otro lado de la puerta, con esa voz tranquila que Séfora había aprendido a odiar. «No vine a hacer problemas. Solo quiero hablar». El padre de Séfora dio un paso hacia la puerta, pero ella lo tomó del brazo con fuerza. «No le abras, papá», pidió con los ojos llenos de determinación. «No tiene nada que decirnos». Los golpes volvieron, esta vez más fuertes. «Séfora. Sé que me escuchas», y gritó Emiliano, y la furia en su voz era inconfundible. «No hagas esto más difícil». «No le abras la puerta, por favor», pidió la madre con voz temblorosa. El padre de Séfora se acercó a la puerta, pero no la abrió. Puso una mano firme sobre la madera y habló con claridad. «Lárgate, Emiliano. Aquí no tienes nada que buscar». El silencio que siguió fue helado. No se escuchó ni un solo movimiento al otro lado de la puerta. «Vas a arrepentirte, viejo», respondió Emiliano con la voz baja, pero afilada. «Todos se arrepienten cuando me dan la espalda». Los pasos se alejaron, y poco después se escuchó el sonido de la puerta del auto cerrándose. El motor arrancó y el vehículo se fue, dejando el silencio atrás. «¿Se fue?», preguntó la madre, con las manos sobre el pecho. «Sí, se fue», respondió el padre, alejándose lentamente de la puerta. «Pero volverá. Gente como él siempre vuelve». Séfora se dejó caer en la silla, sintiendo el peso del miedo en los hombros. Su respiración era más rápida de lo normal, pero cerró los ojos por un momento y se obligó a calmarse. Ya no era la misma mujer que dejó la casa de Emiliano. Esta vez, estaba lista. «Voy a hablar con Joaquín mañana», dijo, rompiendo el silencio. «Vamos a presentar la demanda. Voy a pelear por lo que me pertenece». Su padre se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Estamos contigo, hija. Vamos a hacer esto juntos». Esa noche, cuando volvió a su cuarto, Séfora cerró con llave. Dejó su mochila junto a la cama y se sentó frente a la ventana. No corrió la cortina esta vez. Miró la calle con la misma firmeza con la que había enfrentado a Emiliano.
Podía seguir sintiendo el latido de su corazón acelerado, pero no se dejaría consumir por el miedo. No esta vez. Ya no era la misma. Esta vez, Emiliano no la iba a encontrar frágil. Se acostó, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar. Solo descansó. Y ese descanso fue su primera victoria. El cielo comenzaba a teñirse de un gris tenue cuando Séfora abrió los ojos. La claridad se colaba por las cortinas con la sutileza de un visitante inesperado. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, respirando con calma. No había ruidos extraños, ni pasos, ni golpes en la puerta. Solo el susurro del viento que movía las hojas de los árboles fuera de la casa. Se sentó al borde de la cama y bajó los pies al suelo, sintiendo la frialdad del piso en la planta de sus pies. Se quedó así, con la mirada fija en la ventana. La calle estaba vacía, pero su mente le decía que debía estar alerta. Tomó su teléfono y revisó las notificaciones. Ningún mensaje de Emiliano. Lo había bloqueado, pero eso no la tranquilizaba. Gente como él siempre encontraba una forma de abrirse paso. Voy a hablar con Joaquín, se dijo en voz baja, como si necesitara recordarse a sí misma que había un plan. Después de vestirse, fue a la cocina. Su madre ya estaba allí, removiendo el café en la olla con una cuchara de madera. Su padre estaba sentado a la mesa, con el periódico extendido frente a él. ¿Dormiste bien?, preguntó su madre sin mirarla, pero con el tono cálido de siempre. Y sí, dormí, respondió Séfora, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Hoy es el día, dijo su padre, levantando la mirada por encima del periódico. Joaquín nos estará esperando a las 10. Voy a estar lista, afirmó Séfora, tomando asiento junto a él. El café caliente la ayudó a aclarar la mente. No quería pensar en Emiliano, pero su mente lo traía de vuelta una y otra vez. La imagen de él parado frente a la puerta, la amenaza en su voz, el ruido de los golpes en la madera. La sensación de ser casada. Mamá, ¿me puedes ayudar a encontrar mis recibos de depósito? Los tengo en mi correo, pero quiero imprimirlos, pidió Séfora, dejando la taza de café a un lado. Claro, hija. Vamos a organizarlos todos. No va a quedar ningún cabo suelto, respondió su madre con determinación. Se pasaron la siguiente hora recopilando los registros de todas las transferencias bancarias que Séfora había hecho para la remodelación de la casa. Cada compra de materiales, cada recibo de depósito que había enviado a Emiliano, cada pago de la ferretería. Todo estaba ahí, cada detalle, cada número. Tienes pruebas suficientes para hacer que te devuelva hasta el último centavo, dijo su madre, imprimiendo la última hoja. Y sí, pero no va a entregarlo fácil, respondió Séfora con los ojos fijos en el montón de papeles. Lo conozco, mamá. No va a dejarlo ir sin dar pelea. Que pelee, entonces, dijo su madre, dejando la impresión sobre la mesa con fuerza. Esta vez no está sola. El sonido de la puerta trasera moviéndose lentamente las hizo voltear de inmediato. La puerta estaba mal cerrada y el viento la había empujado. Ambas se miraron con la respiración contenida. Su madre fue hasta la puerta y la cerró con seguro. A todo está bien, dijo su madre, sonriendo, pero su mirada aún estaba alerta. A las 9:30, los tres salieron de la casa. La calle estaba tranquila, el aire fresco. El auto de su padre ya estaba encendido. Séfora miró en ambas direcciones antes de subir. No había señales de Emiliano ni de su auto, pero eso no significaba nada. El trayecto hasta la oficina de Joaquín fue silencioso, cada uno inmerso en sus pensamientos. Cuando llegaron, Joaquín ya los estaba esperando en la puerta. Era un hombre de estatura media, cabello entrecano y ojos afilados. Los saludó con una sonrisa y un apretón de manos firme. Pasen, pasen. Ya leí los correos con los documentos que me enviaron, dijo Joaquín mientras los guiaba hacia su oficina. La reunión comenzó con una revisión de todas las pruebas. Joaquín tomó cada recibo y lo colocó en una carpeta de evidencias. Séfora explicó con detalles cada transacción, cada conversación con Emiliano, cada una de las veces que él le prometió que estaban construyendo su hogar juntos. Con todo esto, podemos presentar una demanda de compensación económica, dijo Joaquín con confianza. Él puede patalear todo lo que quiera, pero la ley está de tu lado. ¿Cuánto tiempo puede tardar?, preguntó el padre de Séfora.
Dependerá de la resistencia de Emiliano, pero con estas pruebas, no le conviene alargarlo. Podríamos llegar a un acuerdo antes de que esto llegue a juicio, respondió Joaquín, moviendo los papeles con destreza. Séfora se quedó en silencio, observando la carpeta que Joaquín cerraba con un clic metálico. Su mente estaba llena de preguntas, pero una se hizo más fuerte que las demás. ¿Y si se pone violento?, preguntó, mirando a Joaquín directamente. El abogado hizo una pausa y la miró con seriedad. Si hay amenazas, lo reportamos de inmediato. Pero si se acerca a ti o intenta hacerte daño, hay otras medidas legales que podemos tomar, respondió, inclinándose hacia adelante. No estás sola, Séfora. Eso es importante que lo sepas. Séfora asintió, pero en el fondo sabía que Emiliano no iba a jugar limpio. Él nunca lo hacía. De regreso a casa, la sensación de alivio era casi palpable. Su madre sonreía más relajada, su padre conducía con tranquilidad. Pero Séfora no se dejó llevar por esa calma. No podía bajar la guardia. Cuando llegaron, la calle estaba tan silenciosa como cuando se habían ido, pero algo se sintió diferente. No supo qué era hasta que bajó del auto. ¿Fueron ustedes los que dejaron la puerta abierta?, preguntó el padre de Séfora, con el ceño fruncido. Séfora se giró de inmediato hacia la puerta principal. No estaba cerrada. El seguro no estaba puesto. No, yo la cerré con doble vuelta antes de salir, dijo su madre, con la voz temblorosa. No entren, ordenó su padre con voz firme, levantando una mano para detenerlas. Su padre se acercó con pasos lentos, abrió la puerta con cuidado y miró hacia adentro. ¿Hay alguien?, preguntó con la voz fuerte, proyectando autoridad. No hubo respuesta. Él entró con cautela mientras Séfora y su madre esperaban afuera. Los segundos pasaron como si fueran minutos. Finalmente, salió. Y no hay nadie, pero, dijo, mirando a Séfora con una expresión que no había mostrado antes. Hay algo que tienes que ver. Entraron con cautela. La casa olía a cerrado, pero no había ruido alguno. Todo estaba en orden, excepto por un detalle. En la mesa de la cocina había un sobre negro. No tenía remitente. Séfora sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. No tuvo que abrirlo para saber de quién era. No lo toques, dijo su madre, agarrándole el brazo. Podría ser peligroso. Y no va a explotar, mamá, respondió Séfora, soltándose suavemente. Tomó el sobre con las manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro, había una sola hoja de papel. 4 palabras. ¿Crees que terminamos?, Su madre puso una mano en su boca, ahogando un grito. Su padre se acercó, quitándole la nota con rapidez y mirando alrededor como si Emiliano estuviera a punto de salir de las sombras. Voy a llamar a la policía, dijo su padre, sacando su teléfono. Séfora miró el papel una vez más antes de que su padre lo guardara. La tinta parecía haberse filtrado en la fibra del papel, negra y sólida. No había dudas. No va a detenerse, papá, dijo con una calma que no había sentido antes. No hasta que se dé cuenta de que no le tengo miedo. Se giró y miró hacia la puerta. La calle vacía la observaba en silencio. Sabía que él estaba cerca, sabía que le estaba mirando desde algún lugar. Escúchame bien, Emiliano, murmuró con la voz baja, sin parpadear. No soy la misma mujer que usaste. Y te prometo que esta vez, el que va a correr eres tú. El sonido de la patrulla policial rompiendo la calma del vecindario fue lo primero que notaron. Las luces rojas y azules giraban con una intermitencia que parecía sincronizada con el latido acelerado del corazón de Séfora. Desde la ventana de la sala, observaba cómo el auto de la policía se detenía frente a la casa. 2 agentes bajaron con paso firme, uno más alto que el otro, ambos con expresiones serias y miradas que no dejaban espacio para la duda. Y ya llegaron, anunció su padre mientras se asomaba también. Y deja que hablen primero conmigo, dijo Séfora con la voz controlada, aunque por dentro sentía un peso enorme en el pecho. Yo soy la que tiene que explicarles todo. El timbre sonó con una única vez, pero fue suficiente para hacerla dar un pequeño salto. Era un reflejo automático. Su madre se levantó rápido, pero Séfora levantó la mano para detenerla. Yo abro, dijo, caminando hacia la puerta. Cuando giró la cerradura y abrió, los 2 oficiales la miraron con seriedad.
el de mayor edad dio un paso adelante. ¿Es usted Séfora?, preguntó, sacando una libreta de su bolsillo. Y sí, soy yo, respondió, manteniendo la mirada fija en él. No iba a permitir que nadie la viera vulnerable otra vez. Recibimos el reporte de una posible amenaza de su expareja, Emiliano Torres. ¿Es correcto?, preguntó el oficial mientras revisaba sus apuntes. Correcto. Él dejó esto, respondió, entregándole el sobre negro que aún tenía la nota adentro. Entró a la casa mientras no estábamos y dejó este mensaje. El oficial tomó el sobre con guantes de látex y lo revisó con atención. Su compañero miraba con cautela a través de la puerta, como si buscara cualquier indicio de que alguien estuviera cerca. Y esto es suficiente para una orden de restricción, dijo el oficial, anotando algo en su libreta. ¿Algún otro tipo de contacto con esta persona? ¿Llamadas, mensajes de texto, apariciones previas? Y sí, ha estado llamando y enviando mensajes desde que me fui de la casa que compartíamos. Lo bloqueé, pero luego apareció anoche afuera de esta misma casa. Golpeó la puerta y amenazó a mi padre, respondió Séfora con la voz tensa, pero sin titubear. Eso es suficiente para reforzar la orden. Vamos a registrar la denuncia y pedir medidas de protección inmediatas, dijo el agente más joven, mirándola con seriedad. Si vuelve a acercarse, no lo enfrenten. Llamen de inmediato. Y no hay problema. No necesitamos héroes aquí, respondió su padre, cruzando los brazos. La firmeza en su voz dejaba claro que no permitiría que Emiliano cruzara la puerta otra vez. El oficial asintió con una media sonrisa antes de regresar al auto. Les avisaremos cuando la orden esté aprobada. Será cuestión de horas, no de días. Cualquier cosa, marquen al número de emergencias. No duden en hacerlo. Y gracias, oficial, dijo Séfora antes de cerrar la puerta. Al girarse, vio a su madre, que la miraba con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Y ahora?, preguntó su madre mientras recogía los vasos de la mesa. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Y no podemos quedarnos esperando, respondió Séfora, con la mente ya acelerada. Vamos a preparar todo para la demanda. No quiero esperar a que él dé el siguiente paso. Yo voy a darlo primero. Su padre sonrió con orgullo y asintió con la cabeza. Así se habla, hija. Las horas siguientes estuvieron llenas de actividad. Su padre y su madre se convirtieron en una red de apoyo sólida. Revisaron los correos de Séfora para asegurarse de que todos los recibos estuvieran impresos. Cada mensaje con Emiliano fue guardado y enviado a Joaquín, el abogado. La carpeta de evidencias era ahora más gruesa que el cuaderno de la escuela primaria de su madre, y cada página era un recordatorio de lo mucho que ella había invertido en una relación que terminó siendo una trampa. «Esto está listo», dijo su madre, golpeando con suavidad la carpeta. Cuando Joaquín la reciba, se dará cuenta de que no hay nada que discutir. Todo está aquí. No solo quiero el dinero, dijo Séfora, mirando la carpeta con la mandíbula tensa. Quiero que sepa que no me rompió. Quiero que sepa que ya no le tengo miedo. Su madre la miró en silencio. Sabía que su hija había cambiado. No era la misma mujer que entró por la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Era una versión más fuerte, más firme. La tarde avanzaba, y la calma que habían logrado en la casa empezó a ceder. Algo en el ambiente cambió. No fue el sonido de un auto, ni de una puerta, ni de una llamada. Fue una sensación, un presentimiento que no tenía forma ni razón, pero era imposible de ignorar. ¿Escucharon eso?, preguntó su madre, dejando de doblar la ropa que tenía en las manos. Los tres miraron hacia la puerta principal. Todo estaba en silencio. El reloj en la pared marcó el paso de 5 segundos. Nada. Y debe ser tu imaginación, mamá, respondió Séfora, pero su tono no sonaba del todo seguro. Fue entonces cuando el ruido se hizo evidente. Pasos. No eran pasos fuertes, sino lentos, calculados, como si alguien intentara no hacer ruido. A la habitación, ahora, ordenó su padre con voz firme mientras se acercaba a la puerta. Séfora tomó a su madre de la mano y la llevó a la habitación trasera. Cerraron la puerta y pusieron el seguro. Su madre respiraba agitada, con la mano en el pecho. ¿Crees que sea él?, preguntó con los ojos abiertos de par en par. Y no sé,
Pero no vamos a abrir la puerta para averiguarlo, respondió Séfora, con la voz fría como el hielo. Desde el otro lado de la casa se escuchó la voz de su padre. ¿Quién está ahí? Si no te identificas, llamaré a la policía. Y gritó, y el sonido de sus pasos fuertes retumbó por toda la casa. Nadie respondió. Los pasos afuera de la puerta cesaron. El silencio volvió a hacerse presente, pero esta vez no trajo calma. Séfora se quedó mirando la puerta de la habitación, con la mirada fija en la perilla. Se acercó lentamente, con el oído pegado a la madera. Podía escuchar su propia respiración, lenta y controlada, pero no se escuchaba nada más. Y no se movió, susurró, con los ojos fijos en la perilla. Está ahí. No abras esa puerta, dijo su madre con voz temblorosa. Y no lo haré, respondió Séfora, apretando los dientes. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El silencio persistió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio tenso, lleno de la presencia de alguien que estaba esperando el momento adecuado para moverse. De repente, se escuchó el sonido de algo rompiéndose. Un cristal. La ventana de la sala. Papá. Y gritó Séfora, abriendo la puerta de la habitación. El sonido de la carrera de su padre resonó por la casa. Gritos de advertencia, el ruido de muebles siendo movidos, y el golpe seco de algo cayendo al suelo. Llama a la policía. Y gritó su padre desde la sala. Séfora corrió hacia el teléfono, pero el sonido de la lucha la hizo detenerse. El corazón le latía con fuerza, pero no se detuvo. Déjame ir, viejo estúpido. Y gritó una voz. Séfora lo reconoció de inmediato. Emiliano. Su padre tenía a Emiliano en el suelo. Sin pensarlo, Séfora tomó el teléfono y marcó con manos temblorosas. Y necesito ayuda, mi ex esposo entró a la casa. Está aquí. Te está peleando con mi papá. El operador le pidió la dirección, pero Séfora no soltó el teléfono. Lo sostuvo con una mano mientras con la otra agarraba un cuchillo de la cocina. Esta vez, no se iba a quedar esperando. Esta vez, no sería la presa. El reloj de la sala marcaba las 3:47 de la madrugada. La casa olía a café frío y a nervios acumulados. El silencio no era paz, era la pausa antes de la tormenta. La luz tenue del pasillo proyectaba sombras largas sobre las paredes, y cada sombra parecía moverse con intención propia. Séfora estaba sentada en el borde del sofá, con las piernas cruzadas, el codo apoyado en la rodilla y la cabeza inclinada hacia adelante. El cuchillo seguía en su mano. Lo había soltado por un segundo mientras los oficiales se llevaban a Emiliano esposado, pero luego volvió a tomarlo. Sus dedos aún lo apretaban con fuerza, como si fuera el único objeto capaz de mantenerla conectada a la realidad. Su madre estaba en la cocina, con las manos temblorosas mientras lavaba un vaso una y otra vez, como si el sonido del agua corriendo pudiera borrar la escena que acababan de vivir. Su padre estaba en el sillón opuesto, con una bolsa de hielo sobre la ceja derecha. Tenía la camisa rota y el labio partido, pero su mirada seguía siendo la misma. La de un hombre que no se deja doblegar. Tienes que soltar eso, hija, dijo su padre con calma, señalando el cuchillo. Séfora lo miró de reojo, luego bajó la vista hacia el objeto en su mano. Su respiración era pausada, pero dentro de su pecho todo seguía ardiendo. Lentamente, dejó el cuchillo sobre la mesa de centro. No voy a soltarlo, respondió. No hasta que esté segura de que no volverá. Su padre asintió. No le insistió. Sabía que había cosas que una persona no puede soltar de inmediato. ¿Y qué te dijeron los oficiales? Preguntó su madre desde la cocina, levantando la voz para hacerse escuchar por encima del ruido del agua. Dijeron que lo mantendrán detenido, al menos hasta que se presenten los cargos. Lo llevarán ante el juez en menos de 48 horas, respondió su padre, tocándose la ceja con una mueca de dolor. Y no es suficiente, dijo Séfora, apretando los puños. No quiero que lo detengan por 48 horas. Quiero que lo encierren y tiren la llave. O lo harán, hija. Con lo que hizo hoy, es más que suficiente para que lo procesen, dijo su padre, pero su tono no sonaba tan seguro como pretendía. No lo conoces, papá, respondió Séfora, levantando la mirada con los ojos cargados de rabia. Va a buscar la forma de salir. Gente como él siempre encuentra la forma.
El teléfono vibró sobre la mesa, haciendo un zumbido seco que cortó la tensión en la habitación. Era Joaquín, el abogado. Séfora se apresuró a tomar el teléfono. «Dime que ya tienes algo», fue lo primero que dijo cuando contestó. «Y ya lo tengo», respondió la voz de Joaquín al otro lado de la línea. «Presentaremos la demanda mañana por la mañana. Lo que hizo hoy solo facilita las cosas. Vamos a incluir la denuncia por allanamiento, amenazas y agresión. Esto no se va a resolver con palabras». «¿Crees que nos enfrentaremos a su abogado?», preguntó Séfora, con la mandíbula apretada. «Sin duda. Emiliano va a contratar a alguien, pero no te preocupes por eso. Tenemos pruebas de todo. Su historial no lo ayuda, y el juez no verá con buenos ojos que haya intentado entrar a la fuerza a la casa de tus padres. No va a salir bien parado de esto», respondió Joaquín con tono de confianza. «Nos vemos mañana a las 8 en el tribunal. Quiero que estés ahí temprano». «Estaré», dijo Séfora antes de colgar. Al día siguiente, la atmósfera en el tribunal era otra historia. Las paredes de mármol, los pasillos llenos de pasos acelerados y murmullos incesantes creaban un ambiente de inquietud constante. Séfora llegó con su padre y su madre, ambos caminando a su lado como dos pilares inquebrantables. Su madre llevaba una expresión seria, el tipo de expresión que solo una madre preocupada puede tener, mientras que su padre caminaba con la mirada al frente, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Joaquín los esperaba en la entrada, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Vestía un traje negro impecable y su expresión era la de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «De esa hora o nunca», dijo Joaquín mientras le entregaba una copia de la demanda a Séfora. «Él va a intentar manipular la situación, pero no te preocupes. Tienes todo de tu lado». «Lo sé», respondió Séfora, respirando hondo mientras leía el documento con la mirada fija. El tiempo pasó lentamente. Cuando finalmente les permitieron entrar a la sala de audiencias, la tensión creció. Emiliano estaba allí. Llevaba una camisa azul y pantalones de mezclilla. Las esposas aún rodeaban sus muñecas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Séfora, sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue una curva apenas visible en la comisura de sus labios. Ella sintió un escalofrío, pero no desvió la mirada. «Y no te atrevas», susurró su madre al ver el intercambio de miradas. «No le des ese gusto». «No lo haré», respondió Séfora, con la voz firme. La jueza, una mujer de cabello corto y expresión rígida, tomó asiento en el estrado. Golpeó la mesa con el mazo y la audiencia comenzó. El abogado de Emiliano, un hombre joven y pretencioso, se levantó primero. «Mi cliente se declara inocente de todas las acusaciones», dijo con voz clara y segura. «Se presentará evidencia de que la relación entre mi cliente y la señora Séfora no fue como ella la describe. Este caso no se trata de un allanamiento, sino de un malentendido entre dos personas que alguna vez compartieron una relación». Séfora sintió que la rabia le subía desde el estómago hasta el pecho. «¿Un malentendido?», murmuró con la voz cargada de furia. «Tranquila», susurró Joaquín, poniendo una mano sobre su brazo. «Eso es lo que quieren, provocarte. No les des nada. Vamos a dejar algo claro desde el principio», dijo la jueza, mirando al abogado de Emiliano con seriedad. «No permitiré que use tácticas de manipulación emocional en esta sala. Si hay pruebas de los cargos, se presentarán y se analizarán». El juicio avanzó. Joaquín presentó los recibos de cada transferencia, los mensajes, la nota que Emiliano había dejado en la casa de los padres de Séfora. La jueza miró cada una de las pruebas con detenimiento. No había forma de que alguien pudiera negarlo. «La evidencia es clara», dijo la jueza, con la voz grave. «El acusado ha demostrado un patrón de conducta intimidante y violenta. Este tribunal no tolerará el acoso ni la violencia en ninguna de sus formas». El golpe del mazo fue seco, final. La jueza miró a Emiliano con los ojos entrecerrados. «Se le niega la fianza. Quedará bajo custodia hasta la próxima audiencia». Séfora sintió el alivio recorrer su cuerpo como un río de agua caliente. Se permitió cerrar los ojos por un segundo, solo uno, para dejar que esa sensación la llenara por completo. «¿O lo hiciste, hija?», dijo su padre, tocándole el hombro. «Lo hiciste». Mientras Emiliano era escoltado fuera de la sala, giró la cabeza y la miró una última vez. Su sonrisa había desaparecido.
Esta vez, fue él quien desvió la mirada. Se acabó, dijo Séfora mientras miraba la puerta cerrarse detrás de él. Esta vez, de verdad se acabó. La luz de la sala de audiencias brilló con más fuerza en ese instante. No fue la luz de los focos. Fue la luz de alguien que finalmente había recuperado su libertad. El aire fresco de la mañana se sentía diferente. La brisa que antes parecía arrastrar consigo el peso de la incertidumbre ahora era liviana, como si el mundo se hubiera renovado durante la noche. Séfora salió de la corte con los hombros rectos y la mirada fija en el horizonte. Sus padres iban a su lado, pero esta vez no la sostenían, no la empujaban ni la protegían. Caminaban juntos, como iguales, como familia. El sol calentaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin peso en el pecho. Había pasado mucho desde que se sintió así, libre. No se trataba solo de la libertad de no tener a Emiliano detrás de ella, se trataba de la libertad de haberse recuperado a sí misma. «Hija, ¿quieres ir a casa o prefieres ir a comer?», preguntó su madre, con una sonrisa sincera que no le veía desde hacía semanas. «Quiero ir a casa», respondió Séfora con voz serena. «Pero no a la de ustedes. Quiero ir a mi casa». «¿Tu casa?», preguntó su madre con una ligera sorpresa, sin entender del todo a qué se refería. «Mi propia casa, mamá». «Voy a comprar una», dijo Séfora, girando la cabeza para mirarla con firmeza. «Ya no quiero depender de nadie». La expresión de su padre cambió. Lo que comenzó como una mueca de sorpresa se convirtió en una sonrisa de orgullo. «Eso es lo que quería escuchar», dijo su padre, cruzando los brazos. «¿Necesitas ayuda con eso?». «No esta vez, papá». «Gracias, pero esta vez quiero hacerlo sola», respondió Séfora con una sonrisa tranquila. Durante las siguientes semanas, todo comenzó a tomar forma. Con la indemnización que Emiliano tuvo que pagarle, más el dinero que había ahorrado, Séfora encontró un pequeño pero hermoso departamento en una zona tranquila de la ciudad. Era luminoso, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. No era una mansión ni una casa heredada, pero lo más importante era que cada rincón de ese lugar le pertenecía por completo. No había mensajes de Emiliano, no había llamadas. Desde que el juez ordenó su reclusión, el mundo se sintió más grande, más silencioso. Joaquín le había advertido que el proceso no sería eterno, que eventualmente él podría solicitar una audiencia para una revisión de su caso, pero ella no tenía miedo. Esta vez estaba preparada. El día que finalmente se mudó a su nuevo departamento, su madre y su padre la ayudaron a cargar cajas llenas de libros, ropa y recuerdos. No eran muchas cosas, pero eso no importaba. Cada objeto que entró por la puerta fue colocado con intención. Su padre entró con la última caja y la dejó en el suelo con un suspiro largo. «Ya está todo, hija. Aquí termina la mudanza», dijo con una sonrisa de satisfacción. «Aquí empieza la vida nueva, papá», respondió Séfora mientras miraba alrededor. No había mucho, pero había suficiente. «Me gusta cómo suena eso», respondió su madre, limpiándose las manos en la falda. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue distinto al de cualquier otra puerta. No fue un cierre que anunciara la llegada de alguien, fue un cierre que decía, «Este es mi hogar». Los días pasaron con una paz que se sintió extraña al principio. No había mensajes de texto que la interrumpieran, no había golpes en la puerta en mitad de la noche, no había miradas vigilantes desde el otro lado de la calle. Cada vez que se acostaba en su cama, miraba al techo y respiraba con libertad, recordándose que no tenía que estar alerta. Hasta que llegó la llamada. Era Joaquín. «Séfora, necesito que sepas algo antes de que lo escuches por otro lado», dijo el abogado, con ese tono controlado que usaban los profesionales cuando venía una noticia difícil. «Y dímelo, Joaquín». «No me gusta que me preparen para lo malo», respondió ella, apoyando la espalda contra la pared del comedor. Emiliano fue trasladado a un centro psiquiátrico. Después de varios episodios violentos con otros internos, el juez determinó que debía ser evaluado por un psiquiatra forense. «El diagnóstico fue claro», dijo Joaquín, haciendo una pausa breve. «Trastorno de personalidad narcisista con rasgos psicopáticos». El silencio que siguió fue como el vacío de una sala sin muebles. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó Séfora, sin cambiar el tono de su voz. «Significa que es probable que su condena cambie. No será una prisión, será un centro de rehabilitación psiquiátrica.
La diferencia es que allí pueden otorgarle permisos de salida controlados. Quiero que lo sepas, para que no te tome por sorpresa, explicó Joaquín, su voz grave pero firme. Entonces aún no está terminado, dijo Séfora con una calma que sorprendió incluso a Joaquín. No, pero estamos cerca. Todavía tienes la orden de restricción, y él no puede acercarse a ti sin enfrentar nuevas consecuencias legales, aseguró Joaquín. Y gracias, Joaquín. No voy a dejar que eso me quite la paz. Este capítulo ya está cerrado para mí. Colgó la llamada y miró por la ventana. La calle estaba tranquila. No había autos sospechosos, no había sombras moviéndose. Todo estaba en paz. La mente de Emiliano podía estar rota, pero su mundo no lo estaba. Ella había reconstruido el suyo con cada decisión que tomó. Esa noche, se preparó una cena sencilla. Pasta con queso y un vaso de vino tinto. Se sentó en la mesa, con la ventana abierta y la brisa moviendo las cortinas. No necesitaba grandes cosas para sentirse feliz. Brindo por mí, dijo en voz baja, levantando su copa y mirándose a sí misma en el reflejo de la ventana. Por cada decisión que tomé. Por cada vez que elegí quedarme en pie. Sonrió para sí misma y bebió un sorbo de vino. En los meses siguientes, su vida siguió avanzando. Comenzó a estudiar diseño de interiores, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo para perseguir. Con el dinero de la indemnización, financió su propio negocio de decoración. Cada vez que un cliente la contrataba, ella les decía: y el hogar no se construye con paredes, se construye con amor propio. Esa frase se convirtió en su lema. Pronto, su negocio comenzó a crecer. No solo era buena decorando espacios, también sabía cómo transformar hogares en refugios seguros, algo que había aprendido de la forma más dolorosa posible. Una tarde, mientras pintaba una pared de azul claro, el mismo color que Emiliano había despreciado en la cocina de la casa que construyeron juntos, su madre la llamó por video. ¿Ese es el azul que querías para la cocina?, preguntó su madre con una sonrisa cómplice. Sí, mamá. Y esta vez, nadie me va a decir que no, respondió Séfora, sosteniendo el rodillo de pintura con una sola mano. Estoy orgullosa de ti, hija, dijo su madre, con los ojos húmedos. Muy orgullosa. Yo también, mamá. Por fin, yo también estoy orgullosa de mí. Esa noche, cuando se acostó en su cama, cerró los ojos y se sintió ligera, como si todas las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo se hubieran roto. Ya no había sombras en la calle, ya no había llamadas amenazantes, ni mensajes llenos de manipulación. Emiliano estaba lejos, y aunque su mente fuera un caos, la de Séfora ya no lo era. Porque ahora ella sabía algo que antes no entendía: no todas las batallas se ganan con fuerza, algunas se ganan con paciencia y dignidad. Respiró hondo, dejó que el sueño la envolviera y, por primera vez en años, se permitió descansar. No porque estuviera agotada, sino porque sabía que su historia ya no la escribía a nadie más. Ahora, la pluma estaba en sus manos. Esta vez, el final lo decidió ella. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.